Muy buenas tardes a todas, a todos, a todos. Perdón el delay, estoy con el teléfono, ando por Bariloche en una jornada, así que hoy vamos a tener a Celina, Giancarlo asistiendo. Gran jornada el día de hoy. Hoy tenemos el gran capítulo con los cuatro fantásticos, van a estar tres nada más. Va a estar Enzo María Lefebre, Ceci Danesi, Seba Chumbita, Juan va a estar, Juan Corbalán está justo en Colombia, así que no nos va a poder acompañar y estamos reprogramando la clase. Así que bueno, hoy disfrútenla porque va a ser una gran clase de inteligencia artificial. Recordarles que como dijo la capitana Celina, no vamos a tener clase el sábado que viene. Y si pueden, inscríbanse, va a estar muy buena la jornada. Estamos de acá yéndonos a Buenos Aires, casi todo el equipo de la Diplo, para la jornada del Congreso de Justicia y Tecnología, que va a ser en la cúpula del CCK. Lo vamos a estar streameando, así que no dejen de inscribirse, si quieren y nos ayudan, difundan, que contribuyanlo y compártanlo en los equipos de trabajo de sus organizaciones, de sus tribunales, de sus oficinas, así que va a ser un gusto que nos acompañen el lunes desde las 3 de la tarde hasta las 19 y el martes todo el día, martes 25 de las 9 como hasta las 18:30, así que ahí lo esperamos, no recuerden no vamos a estar el sábado. Celi, me parece tendríamos que hacer, porque fue muy buena la clase anterior, alguna clase específica y también lo podemos invitar a Juan Manuel, también podría estar Juan Corbalán para ir viendo el trabajo final. Sé que ya hemos estado viendo en la app y en los foros que se han empezado a armar los grupos. Seguramente haremos en las próximas semanas alguna clase específica, una hora o dos abierta Consulta. para... Ujú. ¿Cómo? ¿Alguna clase de consulta? Claro, una clase abierta que podemos hacer colectiva para que puedan sacarse dudas, empezar a plantearnos un poco las ideas que van a proponer de trabajo final. No sé si queda algún otro tema para repasar antes que pasemos a Enzo. Lo del congreso que se va a transmitir vía streaming. Ujú. eh, y bueno, retomamos el miércoles que viene, 26 de octubre, con Nano Miércoles que Kigel, que viene, hora normal, hora, 18. hora normal, y está bueno que estén, porque también uno de las bases del trabajo final es lo que es Design Thinking, que es una metodología que vamos a ver con Nano Kigel. O sea que nos va a Ok, ayudar también para el trabajo final. perfecto. Bueno, arrancamos. Gran clase el día de hoy. Como le dije, los cuatro fantásticos van a estar tres de los cuatro. Empezamos con nuestro internacional Enzo María Lefebre, un gran amigo que nos ha visitado, con el que hemos compartido grandes espacios, eventos, formación de hace más de 3 años. Celi, ¿querés presentarlo? Vamos con la parte formal. Es infinito el currículum. Vive en Luxemburgo. Habla 5 idiomas. O sea que hoy vamos a tener mezcla de italiano, alemán, francés, inglés. Actualmente jefe de sector en la Dirección General de Informática de la Comisión Europea. Colabora con el Laboratorio de Innovación de la UBA. Es profesor de gobernanza digital en Italia. Eh, perdón. Es doctor en ciencias políticas, tiene una maestría en inteligencia artificial, y su investigación actual se concentra principalmente en la prestación de servicios públicos digitales y la adopción de tecnologías emergentes en el sector público. Listo, Genial. cumplido. Después tiene una experiencia muy interesante en la Fundación Olivetti, que ahí nos la puede contar, porque creo que ahí ha tenido un acercamiento también muy profundo e interesante con respecto a la innovación. Así que bueno, con nosotros Enzo María Lefebre. Enzo, la nave es tuya, comandante. Mil gracias a Mario y mil gracias a María Celina y a Giancarlo por haber, digamos, puesto en marcha esta clase. Mil gracias y mil disculpas si esta clase está anticipada, pero como ya se dieron cuenta en los años pasados que a las 12 a medianoche mía, digamos, no tenía la energía suficiente para dictar clases, anticiparon un poco para tenerme a mis 20 horas. Así que mil disculpas por este problema horario, pero espero brindarle una hora juntos
hablando de muchos temas, concentrándonos sobre, obviamente, una cosa fundamental e importante, que es el uso del IA y de los datos en el sector público. Y partimos del hecho que ustedes están llevando adelante una diplomatura en innovación y gestión judicial tecnológica, que son palabrotas enormes, sobre todo cuando vienen al sector público. Y cuando hablamos de innovación, una de las cosas principales es que tenemos siempre que tener a mente que en la realidad la innovación está hecha por muchas cosas, por inspiración, visión, ideas, procesos, desarrollo, creatividad, y que tiene tres ejes fundamentales. Tiene las personas, los procesos y la tecnología. Lo que pasa normalmente es que, sobre todo en las administraciones públicas internacionales, a veces pasa que personas y procesos pasan en segundo plano y todo se vuelve en lo cotidiano acerca de la tecnología. Entonces, el objetivo mismo viene a ser la tecnología, el problema es la tecnología, y el medio para resolverlo es siempre la tecnología. O sea que nos olvidamos de los otros dos ejes principales, pensando que la tecnología es la solución de todos los problemas del vaso de Pandora que abrimos cada vez que ponemos en marcha un proceso innovativo. Y la verdad es que tenemos que enfrentar muy bien este problema, partiendo del hecho que a partir ya de algunas décadas, las instituciones públicas pensaron que se tenía que mover desde un principio de gobierno analógico a un gobierno inteligente. Y lo vamos a ver cómo se crea este proceso, pero realmente el problema fundamental es que el valor dictado por un gobierno digital es seguramente mucho más eficiente a lo largo de un proceso, digamos, tradicional o analógico, como el cual todavía en algunas partes del planeta seguimos viviendo. Así que, obviamente, el problema se da en el hecho que la capacidad, digamos, de crear un cambio innovador en la sociedad es mucho más lento, porque la capacidad de aprendizaje a lo digital es mucho más diversa respecto a un modelo tradicional. Y tenemos, sobre todo en la parte pública, tenemos algunos problemas y desafíos que tenemos que enfrentar. Seguramente una de las partes fundamentales es la parte relativa a los recursos humanos. Tenemos una escasez muy amplia de funcionarios, o más bien una escasez de funcionarios que tengan capacidades tecnológicas avanzadas. Esto en mi bio no se dio, pero yo, antes de entrar en la Unión Europea, hacía parte de la Agencia para Italia Digital, y en la Agencia para Italia Digital nosotros, contrariamente a lo que es la realidad de la Unión Europea, en la Comisión Europea somos 40.000 funcionarios que se ocupan de las políticas que afectan más o menos, digamos, a corto plazo a 500 millones de personas y a largo plazo a casi todo el planeta. Si pensamos, por ejemplo, al reglamento sobre la protección de datos, ¿no? Que fue una avalancha hacia todo el mundo en términos de cambio radical de cómo procesos tecnológicos iban implementándose. Bueno, pero la realidad es que, por ejemplo, en un caso como el italiano, la administración pública está hecha por más o menos 3 millones de funcionarios públicos. Y estos millones de funcionarios públicos yo los llamo héroes, como la canción de David Bowie. ¿Por qué? Bueno, porque si piensan que el promedio de edad de los funcionarios públicos italianos es de 53 años,
estamos pensando, el promedio es de 53 años. Nosotros tenemos funcionarios públicos que entraron en función pública cuando todavía en la administración pública existía solamente el telégrafo. Y no estoy de bromas. Existía solo el telégrafo. Y el problema es que a solas todos estos funcionarios públicos tuvieron que llevar adelante procesos de cambio, de cambios tecnológicos sin tener realmente muchísima capacidad de adquirir información por parte de la formación pública. Entonces, esto es, ya de por sí es un problema y un desafío increíble poner en marcha un proceso de digitalización de la parte pública con lo que tenemos en términos de recursos humanos. Y después tenemos siempre más el desafío de brindar en esta nueva etapa de la sociedad servicios siempre más eficientes, efectivos, transparentes y rápidos. Y tenemos que alinear siempre más la administración pública a la industria 4.0, en sentido que el rol central del gobierno y de todos los aparatos del gobierno, inclusive la justicia, son recursos necesarios para que la industria de un país, para que la capacidad económica de un país y la sociedad en general pueda avanzar. Y entonces no podemos estar muy adelante en la parte industrial o económica y muy atrasados en la parte administrativa, que tiene que poner reglas y marcos para que la industria pueda avanzar. Y al mismo tiempo tenemos que tomar conciencia del hecho que como administraciones públicas tenemos que gobernar el efecto de la tecnología en nuestra sociedad. Y tenemos que tener siempre como eje el hecho que la tecnología no sustituya nunca al ser humano. Entonces, una frase que siempre pongo en mis clases, y Mario seguramente ya la tiene podrida con esta frase, pero es una frase que dijo Tim Cook, que era el CEO de Apple, en el Commencement Day del MIT de Boston, donde junto con Mario estuvimos hace unos años, antes de la pandemia, que dijo a los estudiantes: la tecnología es capaz de hacer grandes cosas, pero no quiere hacer grandes cosas. En realidad la tecnología no quiere nada. Esa parte es fundamental, es parte fundamental de nuestra labor, de nuestros valores, de nuestro compromiso con la sociedad, de nuestras interconexiones, de nuestra bondad y de nuestra decencia. Esto para decir que también la tecnología puede hacer cosas muy malas, y esto lo estamos viendo hoy en día con la guerra en Ucrania. Los drones que se usan para matar a la gente, bueno, eso es producto de la tecnología. O los ataques hacker que hay que hubo a partir de la pandemia, que afectaron a muchísimos países, donde la tecnología se usó para dañar a las personas. Entonces, si tenemos a mente que la tecnología es solo un medio, y que la tecnología tiene como capacidad muchas cosas, pero esas cosas están, digamos, en el eje de nuestra voluntad, eso nos va, digamos, a dar la idea también de lo que va a ser la adquisición de uso de inteligencia artificial dentro de la administración pública. Y estamos hablando, lo vamos a ver un poco más tarde, pero estamos hablando de la inteligencia artificial débil, que es hoy en día la inteligencia artificial que se está usando. O sea, una inteligencia artificial que está dictada por ejes o marcos que están dados por el hombre. Entonces, es una tecnología o un conjunto de tecnologías, y lo vamos a ver en un minuto, que da, digamos, la posibilidad de hacer muchas cosas, pero dentro de los marcos. Otra cosa es la inteligencia artificial fuerte, que es la que se está desarrollando hoy en día en grandes universidades o centros de investigaciones,
como el MIT de Boston, donde tenemos un proceso en marcha de una tecnología que es capaz de ser senciente, así que de entender el contexto en el cual se encuentra y decidir por sí misma cuáles son las cosas o las formas mejores de responder a los relatos que le vienen dados o a las preguntas que le vienen puestas. Entonces, ¿cómo se llega de un gobierno electrónico a un gobierno digital? La tecnología en sí misma no es, como dijimos, el motor de la transformación digital del sector público, sino solamente su habilitador. La estrategia y no la tecnología es lo que puede provocar esta transformación masiva dentro del sector público. Y yo estoy muy ligado a la OSDE porque para la OSDE fui el coordinador del grupo de trabajo sobre las tecnologías emergentes en el sector público, y la OSDE misma elaboró 6 dimensiones del marco del gobierno digital. La digitalización de procesos existentes a digital por diseño, que quiere decir que el gobierno se acerca a lo digital con una comprensión de las actividades estratégicas involucradas con una transformación exitosa y duradera. Y tenemos que partir de la idea que hay que repensar, rediseñar y simplificar el gobierno. Así que no es solamente la adopción de tecnología, sino lo que lleva a esa adopción de tecnología. Tenemos que partir de un compromiso fundamental, que es el hecho que si queremos poner en marcha un gobierno digital, una transformación digital, y esto se da muchísimo en el sector de la justicia, por ejemplo, tenemos que rediseñar el pensamiento de cómo los procesos en el sector justicia se dan y se pueden elaborar. Porque sin esa fase de repensamiento, anulamos totalmente los procesos, que eran una parte de la tripartición que les venía diciendo antes. Y después tenemos que pensar también que tenemos que habilitar las personas a entender esa tecnología y administrarla de manera exitosa. Entonces, ahí también no podemos contar solo con el avance de la tecnología, sino tenemos que movernos al mismo tiempo en términos de personas y de procesos. El gobierno tiene que estar centrado en la información. Aquí tenemos un mantra en todas las administraciones públicas en los últimos años, que tenemos que ser data driven, o sea, guiados por los datos. ¿Por qué? Porque los datos nos pueden dar la forma digamos, más interesante de administración en términos egalitarios y en términos democráticos, porque nos fiamos en base a estadísticas, nos fiamos en base a datos reales y no solamente a la sensación dictada por la política, que sigue siendo fundamental, porque a un cierto punto yo, dado un marco de datos que me da algunos ejes, digamos, de control para entender en qué dirección tengo que llevar mis políticas, al mismo tiempo puedo pensar de forma muy libre que quiero ir contra esos datos porque realmente quiero poner en marcha un cambio radical de mi sociedad. Y eso se puede dar en los marcos éticos y morales que tenemos a nivel de políticas. Los procesos, digamos, de los datos tienen que pasar de ser datos cerrados a datos abiertos. Y esto influye muchísimo en las personas, en uno de los ejes fundamentales, porque hasta hoy estuvimos siempre pensando que los datos son también una forma de poder, y la realidad es que no es que nos empodera el saber cosas, sino es saber qué hacer con las cosas que sabemos. Y eso es un cambio radical de pensamiento dentro de la administración pública. Y también hay un pasaje fundamental en donde
vamos pasando de una administración que está dirigida por el gobierno a una dirigida por el usuario. O sea que se centra en ese concepto de ligada a las necesidades del usuario. Una administración inteligente responde realmente de los cuales son los requisitos puestos por la sociedad y por los desafíos que esa sociedad encuentra. Un ejemplo que yo siempre doy es cuando pensamos a un Estado que implica poner en marcha procesos que involucran el usuario y al mismo tiempo piensan a los efectos que esas políticas pueden tener en la sociedad. Y un ejemplo que tenemos fue el caso ya hace unos años de la región Lombardía en Italia, que a los hombres al cumplir 50 años de edad le llega una carta a la casa donde dice: te brindamos gratuitamente un examen de próstata para ver si tenés problemas posibles de cáncer de próstata. El costo de esa acción es más o menos de 100 euros o 100 dólares. Hoy en día estamos casi a 1 como en los viejos tiempos argentinos, donde teníamos peso dólar igual. Y me cuesta 100 euros. ¿Por qué estoy pagando esos 100 euros como administración pública? O sea, pasando por un pago de impuestos a toda la sociedad. Porque en la verdad es que el coste de prevención del cáncer de próstata me sale 100 euros. Y detectarlo con tanta anticipación me permite ahorrar millones de euros de cura, porque curar un cáncer de próstata lleva más o menos 1,5 millones de euros por cada persona, a lo largo de todo el tratamiento de la persona. Entonces, el efecto de por sí es un efecto centrado en el usuario, porque le estoy brindando un servicio de más, pero al mismo tiempo centrado en el contexto social donde yo estoy trabajando, o sea, el ahorro que yo tengo en no tener que pagar 1,5 millones de euros para tratar ese cáncer, y también lo que podría afectar la sociedad ese cáncer mismo, porque tal vez tendría que tener a una persona cuidando a la persona que tiene cáncer de próstata, en acompañarla, y entonces evitar que esa persona trabaje en otras cosas o que renuncie a un trabajo para poder acompañar a su ser querido. Y después pasamos del gobierno como proveedor de servicios a gobierno como plataforma. Y eso es fundamental, lo vamos a ver un poco más tarde, cómo el gobierno inteligente, digamos, se vuelve a ser una plataforma para la creación de valor gracias a los datos. Y hay que tener en mente que se está formando un ecosistema que permita siempre más la colaboración entre los ciudadanos, las empresas, la sociedad civil y la administración pública. Y además de eso, hablamos siempre de la quíntuple hélice, que es la quíntuple hélice de la innovación dictada, o del cambio radical de transformación digital, que está dictada por la administración pública, las empresas o el sector privado, como lo quieran llamar, la sociedad civil, la academia, que es un motor fundamental, tan sea para introducir información que para entender cuáles son los procesos que hay que cambiar, o sea, reingenierizarlos, y para brindar educación a las personas que después van a ser el motor fundamental de todo este cambiamiento innovador. Y como último, tenemos las grandes organizaciones internacionales que están construyendo marcos regulatorios fundamentales para que haya una estandarización general a nivel internacional y para que las economías y las sociedades puedan sobrevivir
en un marco igualitario, digamos, para todas ellas. Y también acá vemos el gran cambio que pasa a ser del gobierno analógico al gobierno inteligente. En el gobierno analógico, el gobierno por papel, teníamos operaciones muy cerradas con un enfoque interno a la administración, los procedimientos eran solo analógicos y el gobierno estaba visto solo como un proveedor. En la fase de gobierno electrónico, empezamos a tener un enfoque centrado en el usuario, pero impulsado solamente por la oferta de servicios. Las comunicaciones de la administración pública eran solamente unidireccionales y se veía a la administración pública misma como solamente proveedora de servicios. Los procedimientos estaban habilitados por las TIC, pero a menudo era solamente una conversión del papel a lo electrónico. Entonces teníamos siempre el mismo formulario que teníamos en el papel, lo teníamos en el contexto electrónico. Había seguramente mayor transparencia, pero el gobierno seguía siendo solamente como un proveedor. Lo que estamos haciendo ahora, y es la etapa que estamos viviendo en este momento a lo largo de la sociedad mundial, es que estamos en la fase del gobierno digital, donde los procedimientos que son digitales por diseño o están empezando a nacer por diseño, los servicios públicos están impulsados por el usuario, el gobierno está naciendo como plataforma y estamos intentando abrir por defecto los datos. Y esto lleva a ser una administración mucho más proactiva respecto a lo que era antes. Pero vamos hacia otra forma de gobierno. Vamos hacia la forma de gobierno inteligente. En donde los servicios públicos van a estar totalmente enfocados sobre el ciudadano y van a ser universalmente accesibles. Y esto es otra parte fundamental cuando estamos hablando de transformación digital. Uno de los relatos muy importantes que tenemos que no olvidar es el fundamental rol de no crear brechas sociales gracias a la transformación digital. Y esto se da sobre todo con dos ejes fundamentales: la user experience y la accesibilidad. Y esas dos cosas tienen que ir paso a paso a cada etapa de la transformación digital de cualquier servicio brindado por la administración pública. Y no es siempre fácil, requiere muchísimo control, pero también requiere una cosa fundamental: no requiere solo tecnólogos. Y eso es, digamos, la parte que yo llevo adelante también en la Fundación Olivetti, porque la Fundación Olivetti y el concepto mismo de innovación llevado adelante por Adriano Olivetti era que todo tenía que estar basado en la capacidad de adquirir dentro de una industria tan tecnológica como era la Olivetti en ese entonces, también formas completamente diversas de adquisición de inteligencias. Entonces había poetas, filósofos que hacían parte, psicólogos, que hacían parte de ese proceso de cambio radical de innovación dentro de una industria tan pesada como una industria hecha mecánicamente para construir máquinas de escribir. Así que vamos hacia una etapa donde los sistemas gubernamentales tienen que ser siempre más simples, eficientes y transparentes. Bueno, esto es la pregunta que siempre nos ponemos con Mario y Juan, es si esto vuelve al Estado a ser Iron Man. Bueno, la verdad es que no, porque todo eso sería fantástico, pero pensando que Iron Man no es solo Iron Man. Iron Man es un producto
de muchas cosas. Es un producto de una inteligencia artificial, pero es también producto de la inteligencia del ser humano y en un contexto social que puede o no puede aceptarlo. Entonces, para entrar dentro de la comprensión de cuánto difícil es poner en marcha la adquisición de inteligencia artificial o de tecnologías emergentes como la blockchain dentro del sector público, tenemos que partir de este pequeño dulce, digamos, nosotros en Italia lo llamábamos el panettone, aquí podría ser la chocotorta, o sea, no, tiene etapas en la construcción de ese dulce. Y la etapa fundamental es la primera capa, que es la infraestructura. Necesitamos infraestructura muy fuerte, muy capaz. Mario sabe muy bien lo que le costó poner en marcha la nube en el sector justicia en Mendoza, y lo que es el proceso de capacitación, digamos, nacional argentino en la construcción de esa gran capa de infraestructuras, conectividad, nube, centros de datos, y arriba de esa capa tenemos el modelo de interoperabilidad, porque estas infraestructuras tienen que poder hablar con los ecosistemas, que pueden ser el ecosistema justicia, el ecosistema salud, el ecosistema transporte, y entre ellas estos ecosistemas tienen que trabajar entre ellos. Y eso se da solamente gracias a la existencia de plataformas capaces de hacer sí que la interoperabilidad funcione y de datos públicos. Solo ahí vamos a poder acceder a servicios. O sea, si todas estas etapas funcionan bien, entonces podemos acceder a servicios. Lo que pasa es que la torta, si no tiene dos barreras muy sólidas, se rompe. Estas dos barreras muy sólidas son, por un lado, la seguridad, y ahí es seguridad de datos, seguridad de la infraestructura, seguridad de las personas que la manejan, y por el otro lado, una plataforma digital de datos a nivel nacional, que pueda hacer sí que infraestructuras, plataformas y ecosistemas puedan realmente trabajar entre ellas para tener una data-driven organization, una organización basada en los datos. Y esto, digamos, si abro ese contexto y lo pongo un poco más, digamos, ligado a todo el proceso, aquí ven que si abro bien las ventanas, solo al final, en la capa final, voy a tener la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes. Sin todo lo que está abajo, la inteligencia artificial no sirve de nada y no da respuestas, porque no es segura, porque no es interoperable, y entonces se vuelve a hacer un servicio en una sola etapa del proceso de la administración pública. Y eso no puede tener al corto plazo un cambio radical, seguramente, pero en una perspectiva de gobierno yo no puedo pensar en el corto plazo. Yo tengo que tener la idea que mi administración pública en un proceso de transformación tiene que tener el larguísimo plazo. En este momento estamos ligados a procesos que van a lo largo de las transformaciones políticas de nuestros gobiernos. Entonces las etapas son a 4 o 5 años. En la realidad, gobiernos que pusieron en marcha transformaciones digitales a largo plazo son los que están hoy en día, como Singapur, como Estonia, están viendo un proceso de transformación digital a lo largo de todo el proceso y van cumpliendo etapas con diseño a 60 años. 60 años, yo no sé qué va a pasar en 60 años. Pero ellos ya tienen pensado que la idea es llevar adelante un proceso de cambio a 60. Y esto se dio muchísimo
en algunas partes, digamos, de las respuestas digitales del gobierno durante la pandemia. Nosotros empezamos a utilizar plataformas digitales durante la pandemia en manera masiva, pero también en manera muy errónea. Estamos repensando un poco a todos los procesos que hay en marcha a lo largo digamos, de las transformaciones digitales que se dieron durante la pandemia, porque fueron solamente producto de una reacción a corto plazo. En el mediano plazo tenemos que resolver los problemas que surgieron, pero en el largo plazo tenemos que reinventar los procesos y alinearnos a una estructura de revisión de la legislación, de inversión masiva en tecnologías innovadoras y capacitación, digamos, de ese espectro de la innovación que estuvimos viendo al principio: personas, procesos, tecnología. Entonces, ¿quién nos hace falta? Bueno, nos hace falta Marito Adaro y Juan Corbalán. Nos hacen falta dos tipos de personas. Personas que pueden piratear la tecnología y personas que pueden piratear la burocracia. Y en eso hay personas increíbles que lo están intentando hacer, porque de una parte tenemos que piratear la tecnología para que la tecnología realmente pueda responder a nuestros desafíos, y por otro lado tenemos que piratear la burocracia, porque la burocracia misma hoy en día es tan ineficiente para los procesos tecnológicos que le tenemos que construir a los procesos tecnológicos capas y capas y capas digamos, de construcción yo diría, de scripting, o sea, de personalización, porque pensamos que cada vez la tecnología no se adapta a nuestro razonamiento, pero la verdad es que nosotros seguimos razonando como en papel. Y la realidad es que tendríamos que cambiar realmente, radicalmente nuestros procesos. Y entonces no es que nosotros tenemos que hackear siempre la tecnología, tenemos que hackear la burocracia. Dime, Mario, si voy bien, pero todavía tengo un poco. No, perfecto, Entonces, sí, vamos. Ok, habrá, la Unión Europea empezó un proyecto colectivo de reinventar lo que es el proceso de digitalización de los gobiernos. Gracias a la tecnología, como decíamos, a las políticas, a la participación ciudadana y a la capacidad de adquirir información de la sociedad y de la economía para poner en marcha un gran cambio radical de innovación pública, que, como les venía diciendo, está hecho por los 5 ejes de la quíntuple hélice, que son sector público, sector privado, organizaciones internacionales, sociedad civil y academia. Y ahí estas 5 matrices están intentando acceder a procesos innovativos para resolver los que le llamamos los dolores colectivos. El hecho que nosotros nos levantamos todas las mañanas y pensamos: hoy Dios tengo que hacer este trámite, hoy Dios tengo que hacer este otro trámite. La realidad es que nosotros tendríamos que empezar a poner en marcha procesos que puedan cambiar totalmente esa pesadilla que tenemos cuando nos levantamos la mañana. Y pensar que la administración pública tiene que controlarse con un clic por parte tuya, en un móvil o en una pantalla, o tal vez también de persona. Porque no podemos dejar de pensar que hay personas o seres humanos que no pueden y no quieren acceder a la tecnología. Y nosotros no podemos crear brechas también con esas personas. Entonces,
es un desafío también muy grande el hecho que vamos hacia un gobierno digital, pero al mismo tiempo no tenemos que faltar en poder brindar lo digital de forma analógica, que es diverso a tener un gobierno analógico. ¿Me entienden? Bueno. En esto los servicios públicos inteligentes se refieren, como les decía, al uso de la tecnología para brindar servicios a los ciudadanos, tanto sea a nivel local, regional, nacional o internacional. Y lo que vimos a lo largo de la experimentación que se dio en muchos países es que la capacidad de cambio entre el gobierno electrónico y el gobierno digital llevó a un incorporamiento increíble de servicios, pero también a una adopción de esos servicios por parte del ciudadano. Y esto es una maqueta de cómo la diferencia dentro del gobierno de Inglaterra pasó de ser la plataforma DirectGov, que era la de gobierno electrónico, donde a lo largo tenía más o menos 4 millones de usuarios, a la parte en la cual el gobierno se puso en marcha en la transformación hacia un gobierno digital y cambió radicalmente el eje de adopción. Eje de adopción que llevó en 2019 a tener más o menos 18 millones de personas. En este momento estamos hablando de más o menos 42 millones de personas que se conectan para hacer sus trámites a la plataforma gov.uk. Bueno, esto es un recap de los desafíos que teníamos. Entonces, ¿qué puede en todo este marco hacer la inteligencia artificial para nosotros? Los ciudadanos pueden, gracias a la inteligencia artificial, disfrutar de nuevos beneficios, como por ejemplo una mejor atención sanitaria, menos averías de electrodomésticos, sistemas de transportes más seguros y limpios, y mejores servicios públicos. Sí, les parece un sueño, yo ya lo entiendo, pero la realidad es que hoy en día en los países que están muy avanzados en lo digital, esto realmente se da en manera muy fuerte. Como les venía diciendo, la inteligencia artificial es muchas cosas hoy en día. Estamos hablando de la inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial débil está hecha por muchos ejes, empezó, digamos, con los sistemas expertos, pero después se cultivó, digamos, en otras grandes tecnologías que tenemos como el machine learning, el procesamiento del lenguaje natural, el eje de la visión o del habla, de la planificación o de la robótica. Y aquí tenemos ya las grandes diferencias entre las sociedades que eligieron experimentar mucho más en algunos ejes de estas tecnologías y otras en otros. Por ejemplo, en Estados Unidos, la parte de Machine Learning está mucho más avanzada que en demás países. En China, por ejemplo, la parte de visión está mucho más ampliada respecto a otros continentes. Y en la parte europea, el procesamiento del lenguaje natural se fue dando de manera masiva, sobre todo por el hecho que en un contexto digamos, tan limitado, estamos hablando todos muchas lenguas y tenemos que capacitarnos en la capacidad, digamos, de entenderlas, de reproducirlas, de traducirlas, y no solo de traducir la palabra, sino de traducir el contexto de la palabra misma. Y esto lleva muchísima inteligencia artificial dentro de su estructura. ¿Qué se necesita para que la inteligencia artificial trabaje? Bueno, un poco como les venía diciendo, necesita infraestructuras, así que necesita conectividad, necesita data centers, y data centers que sean siempre más grandes y siempre más únicos. Yo cuando empecé mi trabajo en la Agencia para Italia Digital, teníamos a lo largo del país en
paramos de contar en 11.000 data centers. Cada municipio tenía su data center, que estaba guardado dentro de la guardería del municipio mismo. Con una llave era una pequeña computadora tirada ahí debajo con Windows 95 todavía trabajando sobre eso. La verdad es que eso no respondía a la capacidad después de utilizar los datos que estaban en estos data centers y no tenía los dos ejes fundamentales, que eran una plataforma nacional de datos por un lado y la seguridad misma del control de esos datos. Entonces se pasó de 11.000 y pico, porque realmente les digo, dejamos de contarlos, a 70. Hay países que, como Estonia o Singapur, tienen uno solo. Obviamente estamos hablando de países muy chiquitos. Estonia tiene 1 millón de habitantes, así que no es seguramente siempre un ejemplo, porque estamos hablando de un par de barrios de Buenos Aires. Necesita de la nube, el gran desafío de Mario, y necesita que un poco como les venía diciendo, que haya conectividad, interoperabilidad entre estas bases de datos. Haya interoperabilidad entre los sistemas que reciben estos datos, que los brindan o que los colectan, y una plataforma en una nube que nos pueda poner en marcha un proceso de cambio radical al uso de estos datos. Y necesita seguridad. Entonces, infraestructura, plataformas, interoperabilidad, usabilidad y, al fin, la inteligencia artificial, que sí puede utilizar todos estos ejes para brindar más servicios, dado que datos y seguridad siempre existen. Y la Carta Ética Europea sobre el uso de inteligencia artificial en los sistemas judiciales y su entorno fue la primera carta, digamos, a nivel internacional, de la cual se partió sobre todo en el uso de inteligencia artificial en el sector de la justicia. Y aquí tenemos los ejes fundamentales de los principios éticos a los cuales, sobre todo en el uso de la inteligencia artificial en el sistema de justicia, tenemos que respetar, que son el respeto de los derechos fundamentales, el principio de no discriminación, el principio de calidad y seguridad, el principio de transparencia, imparcialidad y equidad, y el principio del control por el usuario. Eso es lo que seguramente próximamente le va y si no ya les explicó muy bien Mario cómo funciona una inteligencia artificial construida en el sector público, que sigue siendo uno de los pocos ejemplos a nivel mundial en donde tuvimos el gran lujo de poder trabajar juntos, que es Prometeo. Y hoy en día Pretoria en el contexto colombiano, que son inteligencias artificiales que no están adaptadas del privado al público, sino con una construcción de un eje de inteligencia artificial construida dentro de lo público con la gran sabiduría de entender cuáles eran los procesos dentro de la fiscalía, cuáles eran las capacidades de la fiscalía de responder a la inteligencia artificial y de ponerla en marcha. Seguramente tenemos muchísimos casos de uso de inteligencia artificial hoy en día. Una de las cosas en las cuales nos estuvimos concentrando muchísimo como ejemplo fue la capacidad, por ejemplo, de conexión de tecnologías para tener un producto tecnológico que pudiese brindar un servicio al público, que fue el uso de imágenes satelitales y de inteligencia artificial para mapear cuánto largos eran las pinturas, digamos, las líneas de pintura para marcar los espacios de aparcamiento en una ciudad y detectar cuánta pintura había
hacía falta para poder rediseñarlas todas. Entonces, doy a la administración pública no más bien un marco de reconstrucción, digamos, o de repintura de todos los aparcamientos de una ciudad a través de una licitación pública, sino en la licitación pública misma ya estoy diciendo cuántos litros de pintura voy a necesitar para hacer ese trabajo. Y eso cambia realmente la capacidad de poner en marcha presupuestos del Estado y de poder avanzar digamos, una idea de lo que va a ser el coste de una administración pública al ciudadano mismo. Y después tengo el uso masivo de análisis predictiva, por ejemplo, para ver si tenemos pérdidas en los sistemas hídricos de las ciudades, sin tener que, digamos, destruir todas las calles para entender a dónde está la cañería que está perdiendo agua. O los sistemas de computer vision que estamos utilizando cada vez que entramos en el país y escaneamos nuestro documento, nuestro pasaporte. O el uso de inteligencia artificial para hacer detección de fraude en los impuestos, ¿no? Generando, gracias a diversas bases de datos, un sistema de control sobre, por ejemplo, esto se dio muchísimo, fue una de las experimentaciones que seguí muchísimo en Colombia, donde la agencia de aduanas controlaba qué paquete entraba en la aduana, cuánto era el monto de ese paquete y hacia quién iba ese paquete. Y si esa persona tenía una declaración de impuestos que marcaba 0, pero después en las redes sociales tenía un estilo de vida yendo a restaurantes todos los días o tenía fotos con lindos carros y fiestas y vida todo el día, entonces había algo que no balanceaba, y entonces se ponía en marcha un procedimiento, digamos, investigativo para ver si realmente esa persona estaba alineada en el estilo de vida con su declaración de impuestos. O el uso masivo que estamos dando al procesamiento del lenguaje natural para ver si hay fenómenos de cyberbullying en el web. Hay un uso también experimental muy fuerte en el marco europeo de inteligencia artificial. Muchas de estas inteligencias artificiales están dictadas realmente para el uso de chatbots o asistentes virtuales que puedan facilitar, digamos, esa proactividad, digamos, yo diría, de comunicación a dos voces entre ciudadano y administración pública, pero también toda la parte de análisis predictiva, de simulaciones y de visualización de datos que siguen, o sea, hoy en día son fundamentales para que los directores generales de las grandes administraciones del Estado puedan tomar decisiones. O también toda la parte, digamos, ligada al reconocimiento de imágenes o a la decisión basada en algoritmos. Y acá tenemos ejemplos, digamos, números. Tenemos en total en este momento 52 entre chatbots inteligentes digitales virtuales que están brindando ayuda al ciudadano. Estos son tanto a nivel nacional que a nivel, digamos, de institución pública local. Y tenemos muchísimo en toda la parte de análisis predictivo o de simulación o de visualización de datos. Muchas de estas cosas, digamos, acá tenemos el 38% están ligados a procesos de brindar servicios públicos o de tener una capacidad comunicativa con el ciudadano.
y otras están en el manejo interno, digamos, de la administración pública. También eso es otra parte fundamental cuando pensamos a los grandes ecosistemas a lo cual la administración pública se refiere. Estamos pensando al ciudadano, al sector privado y a la administración pública de por sí, porque también la administración pública es una máquina muy compleja que necesita muchísima tecnología para poder funcionar de manera síncrona y no asíncrona para brindar servicios públicos a todo campo. Y entonces, cuando pasamos a la idea de cómo tenemos que poner en marcha una inteligencia artificial, bueno, pasamos antes que nada por el diseño de esa tecnología, la adopción gracias a proyectos pilotos y después al uso masivo. Y si no respetamos digamos, este marco de construcción del ciclo de la inteligencia artificial, muchas veces pasamos al libro, digamos, a lo que es el libro negro de la innovación que Mario me sugirió hoy empezar a escribir, que es realmente aprender de lo mal que hicimos en la administración pública, en el uso de tecnologías emergentes y recaudar digamos, de esa información un enseñamiento muy fuerte para no volver a hacer siempre los mismos, digamos, el mismo mal o tener la misma incapacidad de brindar servicios públicos eficientes. En todo esto, el rol del gobierno puede ser de 5 o 4 formas diversas. Puede ser convocante, puede ser financiador, puede ser un usuario directo o mismo un desarrollador, como fue el caso de Prometea, o regulador. Y en eso es una de las cosas donde estamos más, digamos, atascados en este momento, porque la capacidad del gobierno de llegar a ser regulador de la inteligencia artificial se viene muy mal, porque los políticos no tienen gran sabiduría sobre la tecnología y entonces no saben realmente poner en marcha procesos de regulación que sean optimales para lo que se necesita. Y también el otro problema es que las etapas de procesos legislativos son tan lentas comparadas con el proceso tecnológico que se hay hoy en día. Y hay barreras fundamentales en la adopción de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, a partir del hecho que no hay estándares comunes. Entonces, el problema fundamental se va a dar cuando la tecnología basada sobre inteligencia artificial llevada adelante por la Alta Corte de Mendoza no va a ser interoperable con la Alta Corte de Buenos Aires o con los sistemas de tribunales de todas las administraciones judiciales del país como Argentina, que es un país realmente federal y entonces con una capacidad, digamos, yo diría, de autonomía en la construcción también de soluciones públicas muy diversas entre ellas. Pero también tenemos muchos habilitadores que pueden ser parte integrante de lo que estamos intentando construir, que son el soporte político y el compromiso con el sector privado, donde ahí sí tenemos la posibilidad de tener a un sector privado inteligente que pueda empezar él mismo a poner en marcha procesos estándares que después estén aplicados por todas las administraciones públicas. En todo esto hay, la Unión Europea puso hoy en día en marcha un proceso de reglamento sobre la inteligencia artificial que está basada sobre 3 ejes fundamentales. La inteligencia artificial tiene que respetar las leyes y las regulaciones aplicables, tiene que respetar los principios y los valores éticos de nuestras sociedades
y tiene que tener una perspectiva técnica como teniendo en cuenta su entorno social, o sea que tiene que ser muy robusta para poder empezar a poner en marcha procesos. Y en esto muy seguramente Ceci Danesi va a hablarle un poco de lo que es el proceso, digamos, de marco hacia la construcción de un sistema seguro y confiable de uso de la inteligencia artificial. Los gobiernos deben beneficiarse de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes para cerrar su brecha con la sostenibilidad de sus industrias, sociedades y economías, y esto se viene como un reto muy importante, sobre todo si pensamos a los desafíos que tenemos hacia los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y ya veo que voy a terminar dentro de poco, María Celina, porque ya veo que la hora se viene y no los quiero aburrir más, pero aquí un poco para hacer el recap de lo que estuvimos diciendo al principio. Un gobierno digital tiene que estar basado en una plataforma, en apertura por defecto, impulsado por los datos, tiene que ser proactivo, tiene que ser enfocado al ciudadano y tiene que ser digital en su diseño. Entonces, para que todo esto se dé, obviamente tenemos que pensar que tenemos que crear valor y en los ciclos de valor de los datos gubernamentales pasamos a esta segunda etapa, que es la creación del valor público, que está dictada por la capacidad de compartir, curar y publicar los datos, de utilizarlos y reutilizarlos. Entonces tenemos que tener un proceso muy fuerte hacia la capacidad de pensar que vamos hacia una sociedad basada en datos, solo para darle la idea. Hoy en día estamos hablando de que vamos a llegar en 2025 a tener 75 zettabytes a nivel mundial. Para darle la idea de lo que son los zettabytes, esto es lo que es un zettabyte. ¿Ok? Entonces, administrar todos esos datos va a costar muchísimo trabajo, se va a poder hacer solo gracias a la inteligencia artificial, no hay otra forma, y también vamos a tener que pensar que el coste energético para poner en marcha todo eso va a ser brutal. Entonces, vamos hacia un gobierno digital que a día, un poco como da la idea de la Unión Europea, y en esto el eje de la Comisión Europea fue fundamental, es poner en marcha una doble política. La política de gobierno digital, pero también la política de un gobierno digital sostenible. Y entonces, la economía se puede mover solamente si podemos poner en marcha estos dos procesos conjuntamente. Bueno, tendría muchas más filminas para demostrarle, pero nos paramos acá. Espero haberle dado por lo menos una visión un poco más amplia y también un poco más, diría, teórica respecto a lo que se viene como procesos de uso de la inteligencia artificial y de los datos dentro del sector público. Así que muchas gracias. Genial, como siempre, la verdad. No me canso de escucharte cada vez que tenemos la oportunidad de tenerte acá en la Diplo. Yo quería agregarte una pregunta antes de que termines, por tu capacidad, por tu estudio de no solo la realidad europea, también has tenido la oportunidad de ver Latinoamérica, más allá de los 5 ejes para la transformación y para la innovación pública en general, que se aplica a cualquier estado. ¿Qué características ves también que hay que tener en cuenta en países como los latinoamericanos, digamos? ¿Qué otras características aparte? Bueno, hay una cosa muy interesante cuando estuve en Colombia ayudando al gobierno de Colombia para poner en marcha el marco de interoperabilidad.
marco de interoperabilidad europeo tiene unos ejes, digamos, muy limitados, si queremos hoy en día, que están basados sobre todo sobre la capacidad de, ¿cómo es?, de abertura, de transparencia, de neutralidad tecnológica, pero no están enfocadas muchísimo en los procesos sociales y en los derechos humanos. ¿Ok? Y esto se viene muchísimo y como muy importante dentro de un marco latinoamericano donde todavía siguen siendo las democracias bastante débiles. ¿Eh? Entonces, el problema fundamental, como decíamos en la primera frase, ¿no? La tecnología no quiere nada, está basada en el hombre. Entonces, tenemos que tener un control muy firme de cómo el hombre puede utilizar esa tecnología. Y tenemos que tener la capacidad de control sobre la transparencia de los procesos tecnológicos que se llevan adelante. Y eso yo creo que en países latinoamericanos, donde todavía seguimos con muchísimo debate sobre la incertidumbre política que se está poniendo en marcha, ahí sí tenemos que tener marcos regulatorios muy fuertes para poder, digamos, encapsular la posibilidad del uso de esa tecnología, y también tenemos que tener la capacidad de la sociedad civil en poder responder a ese uso de la tecnología. Y en eso yo les diría que esta diplomatura, como la diplomatura de la UBA, son ejemplos radicales. Nosotros en Europa no tenemos a diplomaturas semejante grandes en los procesos sociales. Es increíble. Yo cada vez que vengo acá y me veo que hay 247 participantes en este momento, o cuando iba a la UBA que había 500, yo me quedo impresionado, porque yo el año pasado pasé una maestría sobre inteligencia artificial y éramos 40 y la universidad no nos sabía manejar, porque éramos 40, porque están acostumbrados a tener maestrías con 20 personas. Seguramente los procesos de aprendizaje tal vez son muy diferentes, las lecciones son mucho más, digamos, específicas, se va mucho más adentro a la tecnología, estuvimos explorando y también, digamos, poniendo en marcha procesos de capacitación de cómo se diseñan los servicios públicos dentro de la administración pública. Eso también es otra parte, digamos, que falta muchísimo, yo diría, a lo largo de toda la oferta formativa que hay en Latinoamérica y en Argentina, que es uno de los países que está más avanzada, digamos, que es la parte relativa no solo al uso de la tecnología, sino al diseño de los servicios públicos, que es la parte, digamos, de los procesos en esa. O sea, yo veo a Latinoamérica mucho más avanzada en la parte de personas, porque la educación hasta esta nueva etapa y la capacidad de ver en estas clases personas que no son jóvenes, no para insultarlos, eso es todo lo contrario. El problema fundamental que nosotros en Europa tenemos a los viejos que no quieren más aprender. Ya tuvieron más del aprendizaje, un poco como les venía diciendo. En todos los países, digamos, nuevos, ustedes tuvieron la gran... Yo siempre cuando yo trabajé por casi 15 años en África, ¿ok? Entre África y Oriente Medio. El gran cambio que ellos tuvieron es que pasaron del papel a los smartphones, al iPhone, ¿ok? Entonces, ese cambio radical es muy favorable, porque no tienen toda la estratificación de tecnología una arriba de la otra que le pueden, digamos, puede incumplir esta capacidad de querer educarse más
a entender qué es la inteligencia artificial, que es uno de los ejes que quiere la Comisión Europea. Nosotros queremos pasar de tener 7 millones de expertos de IT a 20 millones por año. La realidad es que no nos sirven 20 millones de IT. A nosotros nos sirve tener una sociedad capaz de entender el IT, pero no solo de ser IT people. Bueno, aquí espero Genial. haberte respondido algunas cosas. No, sí, como siempre, la verdad, Enzo, gracias primero, porque siempre nos acompaña. El esfuerzo que hace en hablar en español, porque más allá que hables 4 idiomas, es un esfuerzo. La hora, tus conocimientos. Te vamos a dar un aplauso a cámara abierta y a lo argentino te vamos esto es, si viene latinoamericano el espacio, o lo vamos a hacer a lo latino, te vamos a agradecer a lo latino. A ver. Ahí está, ole, 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 Enzo, gracias Enzo, como siempre. Les dije, hoy teníamos los 4 fantásticos, no está el comandante Corbalán, ya está Ceci, que le agradecemos, anda por Argentina, Seba Chumbita, y no sé si te tenés que ir por la hora, Enzo, pero de paso recibimos al equipo. Yo me voy a quedar, porque yo no puedo, Okay. no puedo dejar de escuchar también a Ceci y Genial. ¡Qué honor! Dejamos la otra sorpresa de la bienvenida para el final. Entonces, equipo, ténganlo ahí en línea. Damos gracias, Enzo.